Peralta, médico gastroenteróloga que labora en la clínica de Tesca. Hoy vamos a conversar de un tema muy importante que es la enfermedad diverticular, pero sobre todo con su complicación que es la diverticulitis. La enfermedad diverticular es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial. Solo el 20% presentan síntomas, los demás pasan asintomáticas y nunca a veces se enteran de que tienen divertículos. Estos pacientes que presentan síntomas pueden depender de su presentación en cuanto a severidad, si pueden ser leves, moderadas o severas. El paciente, el síntoma cardinal o más importante es el dolor. Sin embargo, también pueden presentar fiebre, pueden presentar trastornos en los hábitos intestinales, ¿no? Y inclusive estos cuadros que son leves pueden tener una mayor severidad con complicaciones como son microperforaciones, perforaciones o abscesos, que ya requieren un tratamiento más intensivo como es el hospital, un internamiento hospitalario. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad diverticular complicada con diverticulitis? Lo principal es hacer una buena historia clínica, ¿no? Un buen examen físico, escuchar al paciente desde cuándo tiene los síntomas, cómo son los síntomas, dónde se presentan y al examinar, evaluar cómo está ese abdomen, dónde se focaliza el dolor, ¿no? Es importante también los exámenes auxiliares que uno hace, un hemograma, ¿no? Que nos va a decir que hay un proceso infeccioso, lo cual es un signo de alarma. El hacer exámenes de imágenes como es la tomografía. La tomografía generalmente nos da una alta sensibilidad y una alta especificidad, casi en un 96-98%. La ecografía también es un recurso que nos sirve para hacer un buen diagnóstico, sobre todo cuando hay presencia de colecciones o una complicación como son los abscesos, ¿no? Cuando hay pacientes que están embarazadas y tienen una enfermedad diverticular, podemos recurrir a alguna resonancia. Estos exámenes nos van a ayudar a diagnosticar una diverticulitis. Dependiendo de la severidad es que el paciente va a tener el tratamiento. Cuando el paciente se acerca a la consulta y vemos que tiene solamente dolor, ¿no? Focalizado, asociado a estreñimiento crónico de repente, con cambios en el hábito intestinal, con mayor focalización, entonces nosotros sospechamos de una diverticulitis de repente leve. Hacemos un hemograma, vemos que hay una evidencia de un proceso inflamatorio, hacemos un marcador del proceso inflamatorio que es una proteína C reactiva y diagnosticamos que hay una diverticulitis que puede ser manejada ambulatoriamente. Le vamos a dar primero calmar el dolor, hacer una dieta adecuada, ¿no? Con mucha fibra para que no se estreña, darle antibióticos de amplio espectro y si el paciente se resuelve ambulatoriamente, pasó el problema y hacer un buen diagnóstico. No puede hacerse una colonoscopía en el momento agudo del dolor. La colonoscopía es un método de diagnóstico que nos va a servir para definir si tiene divertículos o no, qué tanta cantidad, dónde está localizado, después de que haya pasado ese cuadro agudo. Si el paciente presenta mayores síntomas de dolor o mayor compromiso, entonces estos pacientes pueden inclusive requerir una hospitalización, ¿no? ¿Para qué? Para que el tratamiento sea con antibióticos por vía endovenosa de amplio espectro, calmar el dolor, quitarle la alimentación porque tiene que tener un reposo en la vía intestinal y poco a poco, dependiendo de la evolución, le daremos el alimento integrándolo de acuerdo a su evolución. Cuando estos pacientes tienen una diverticulitis que se complica, como por ejemplo con una hemorragia digestiva, muchas veces se controla médicamente o endoscópicamente, ¿no? Endoscópicamente con los CLIS o hemostasia localizada. Pero si no se logra resolver, estos pacientes van a requerir muchas veces tratamiento quirúrgico o cuando tienen abscesos igual, ¿no? Y las complicaciones nos van a dar la pauta de tratamiento en cuanto a su evolución. Bueno, quería comentarles que también tuve la oportunidad de evaluar a una paciente de 75 años, mujer, que venía por dolor abdominal focalizado justamente en el cuadrante inferior izquierdo, asociado a estreñimiento crónico, pero un estreñimiento crónico pertinaz, ¿no? Con ritmos defecatorios cada 5, cada 7 días, lo cual me hizo pensar que esta paciente podía presentar una diverticulitis. La examiné y evidentemente había un dolor fósil aquí izquierda, ¿no? Se le pidió exámenes auxiliares para poder definir y complementar el diagnóstico clínico con los exámenes complementarios como fue una ecografía, una tomografía, y se definió que esta paciente tenía una diverticulitis. ¿Cuál fue el factor en esta paciente?
la impactación fecal. Paciente con estreñimiento crónico hace que simplemente los laxantes suaves no tienen ningún efecto, hay que hacer una limpieza intestinal. Y si esta paciente tiene una diverticulitis, es consecuencia de este estreñimiento o impactación. Las heces se pegan en los divertículos, producen un proceso inflamatorio localizado que inclusive se puede complicar a veces con abscesos o exudados que requieren antibióticos. A esta paciente se le dio antibióticos, analgésicos, se corrigió el estreñimiento y evolucionó favorablemente. En los exámenes auxiliares que se le hizo, la tomografía no había colección, pero había divertículos, en el hemograma había un proceso infeccioso y en el PCR un proceso inflamatorio, ¿no? Que es un marcador del proceso inflamatorio. Felizmente la paciente ha evolucionado bien, ha seguido las pautas dietéticas, ha tomado los antibióticos y también se ayudó en la motilidad intestinal. Tenemos el testimonio de la paciente para que vean la evolución de ella. Hola, soy Balbina. Vengo a Detecta Clínica porque tuve un problema acá debajo del abdomen, pero gracias a la clínica Detecta y gracias a la doctora Guadalupe que ya me encuentro mejor con las medicinas que me ha dado ella, y muchas gracias a la clínica Detecta y gracias a la doctora Guadalupe. Gracias, doctora. Bueno, hemos hablado algunas cosas realmente de un tema muy amplio y muy importante en la medicina, que es la enfermedad diverticular con su complicación de la diverticulitis. Habría que hablar por lo menos unos 30 minutos de este tema. Sin embargo, yo quisiera recalcar que debemos tener en cuenta que en esta enfermedad existen factores que influyen para que se presenten con sus complicaciones, ¿no? O la misma enfermedad diverticular. Uno de ellos son factores genéticos, ¿no? Factores ambientales, factores de estilo de vida, pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, tabaquismo, el sedentarismo, una dieta con muy poca fibra que va a contribuir a que tengan estreñimientos crónicos y que eso va a ayudar a que tengan factores neuromusculares en la musculatura del colon, produciendo estas herniaciones o estos sáculos que se presentan como son los divertículos. Entonces, en la dieta debemos tener en cuenta que es un factor muy importante a lo largo de nuestra vida, ¿no? Debemos comer mucha fibra, verduras, frutas, tomar agua. Y si tenemos un estreñimiento crónico, hay que hacer un tratamiento inmediato, no dejarlo pasar, porque con el tiempo se van presentando estas complicaciones. La detección temprana, la forma de prevenir estas enfermedades. ¿Cómo vamos a prevenir? Haciendo un diagnóstico, inclusive asintomáticos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ese diagnóstico? Mediante una colonoscopía. En la colonoscopía muchas veces el paciente viene simplemente como una detección preventiva. Vienen porque tienen diarrea crónica, estreñimiento crónico y se les encuentran los divertículos. Muchas veces pocos, otras veces en una gran cantidad, sobre todo a nivel del colon izquierdo. Y el paciente se da con la sorpresa que tiene una enfermedad diverticular y que tiene que cambiar los estilos de vida, la alimentación. También es importante que cuando el paciente tenga dolor abdominal, tenerle en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que ese dolor hay que hacerle caso. El dolor siempre nos habla, ¿no? Y nos dice algo no está bien. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación médica, una consulta preventiva y con todos los exámenes que se requieran para evitar estas complicaciones tan serias que pueden ser algo muy leve a severa como la diverticulitis. Entonces, les invito a que reflexionen en cuanto a todo lo que hemos conversado, a que tengan en cuenta que el 80% de los pacientes son asintomáticos. Entonces, es importante toda esta prevención. Cuando se decidan o tengan una duda, pues nosotros en la clínica Detecta hacemos la parte preventiva con mucho interés porque nos interesa prevenir estas enfermedades con sus complicaciones e inclusive el cáncer, ¿no? El estreñimiento crónico, la diarrea crónica, son síntomas que hay que tenerlos en cuenta. Cualquier duda, estoy para ayudarles, para servirles en la clínica Detecta como gastroenteróloga y si se requiere un procedimiento endoscópico que les sirva de prevención o simplemente diagnóstico, pues estamos para ayudarlos. Acá tenemos en el banner, tenemos los teléfonos donde ustedes pueden llamar, está la dirección de la clínica y pueden acudir con nosotros cuando ustedes deseen. Gracias.